Señor Montes, gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, Diana. Gracias. Bueno, aquí haciendo una revisión sobre los efectos inmediatos o a largo plazo que puede tener la construcción de este muro, ya es inminente, está firmado. Alguien decía por allí en las redes sociales, por favor, alguien que le quite el bolígrafo a Donald Trump, porque enseguida se sentó en la silla en la Casa Blanca, pues comenzó a ejecutar parte de las promesas que dio a conocer en campaña. O sea, no nos queda duda de que es un hombre que va a la acción, ¿no? Y le pregunto, ¿el problema realmente es el muro? Porque Estados Unidos es una nación soberana, ¿no? Está en su derecho, en su potestad de hacer con sus fronteras lo que quiera o no. Varios puntos, Diana. Creo que en primer lugar vemos una hipocresía grande de parte del presidente Trump. Parte de la crítica que se le hacía al expresidente Obama era sobre gobernar con órdenes ejecutivas y aparentemente el presidente Trump está básicamente haciendo lo mismo. Son ya 3 días activos en la Casa Blanca, ¿verdad? Sin contar el sábado y el domingo. Y lo que se ha hecho se ha dedicado a firmar órdenes ejecutivas. Entonces creemos que eso obviamente es parte de la hipocresía de Trump y la inconsistencia del mensaje. Por otro lado, nos parece que esta cuestión del muro, si bien es simbolismo, porque no sabemos, primero van a empezar a planear ahorita la construcción. Y luego, esto es más que todo, va a poner un montón de presión en los gobiernos locales, en las comunidades locales, especialmente como usted bien lo mencionaba, con esta de las ciudades que proveen servicios y proveen cierto tipo de protección a los inmigrantes indocumentados. Esta cuestión de llamarla santuario creo que es algo que juega el juego de la derecha extrema. Esto es parte de, básicamente las políticas de muchas ciudades son políticas de bienvenida a los inmigrantes, como tales como las grandes urbes, Los Ángeles, Nueva York, muchas ciudades en el sur también que han tomado estas medidas. Y nos parece que esto es simplemente algo que va a poner mucha presión. Se va a sentir en la cuestión económica también, porque hay muchos pequeños negocios y muchos comerciantes en general que dependen del trabajo de estas personas. Y nos parece que al ponerle presión, simplemente va a haber algún problema. Hay que recordar que en Estados Unidos 8 de cada 10 trabajos son creados por pequeños y medianos comerciantes o empresarios. Señor Montes, tras 25 años de la caída del muro de Berlín, creo que la humanidad entera jamás pensó que pudiese ocurrir algo semejante. Obviamente, el levantamiento del muro de Berlín fue por otras razones, ¿no? Pero digamos que el fin es el mismo, separar, diferenciar, ¿no? Prohibir, controlar. Ahora, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó en su momento que el muro entre Israel y Palestina era ilegal, también levantado por otras razones. Este tema del muro, en algún momento, por esta razón, pudiese llegar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Usted cree que está abierto el escenario como para plantear esto? Habría que analizar. Estados Unidos aparentemente no ha firmado ¿verdad? El tratado que permite la Corte Internacional de la Haya. Entonces, por lo tanto, pareciera que eso no va a aplicar a Estados Unidos, aunque sí sería un recurso que se podría intentar. Lo cierto es eso. En términos de mensaje, me parece que es irónico que el presidente Reagan, el último presidente, digamos que es el modelo a seguir para muchos conservadores en este país, que fue quien le dijo al señor Gorbachev que ese muro tenía que caer. Y ahora, 30 años después, vemos que un presidente republicano, ¿verdad? Obviamente de casta todavía no se sabe si es conservadora o es libertaria o qué es, en realidad es un híbrido de todo y de nada, va ahora a gastar billones de dólares, si es que esto se llega a hacer, en construir un muro que a la larga no va a ayudar de nada, más que un simbolismo y quizás en el futuro quizás va a ser alguna atracción, así como la muralla china de lo que fue en algún tiempo o de lo que iba a ser. Pero en realidad esto es algo, vamos retrocediendo en términos de integración regional
Creo que también donde México en realidad va a pagar el precio va a ser en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, NAFTA, donde hay que recordar que el 73% de las exportaciones de México dependen del mercado estadounidense. Y creo que así es como Trump va a hacer pagar a México al final con la renegociación de ese libre tratado. Ya se dijo, ya ayer salieron voces del gobierno canadiense que básicamente van a dejar a México solo en esto y eso en la renegociación. Y creo que eso es peligroso, ¿verdad? Y podría desestabilizar a México grandemente y por lo tanto causar muchos más problemas sociales que a la larga pueden terminar afectando a Estados Unidos también. Ahora, le pregunto, ¿usted cree que esto pueda generar o pueda constituir o sentar un precedente en el mundo y que naciones que se encuentran mucho más afectadas que Estados Unidos por los problemas migratorios, vamos a hablar de Alemania, vamos a hablar de Francia, vamos a hablar de tantos países, ¿verdad?, que también tienen enorme poderío, que son desarrollados y que tienen un potencial enorme, pudieran esto sentar precedente y establecer un patrón de imitación, abrir un camino para hacer lo mismo en otras naciones? Bueno, la posibilidad existe, ¿verdad? Yo creo que después de la elección de Trump nada debe sorprendernos. Muchos creíamos que eso era risible, que eso no se iba a dar y aquí estamos. Ahora estamos viviendo con las consecuencias. De recordar, Francia tiene comicios electorales muy pronto, Alemania de la misma manera. Creo que es la responsabilidad de los ciudadanos de esos países, ¿verdad?, prevenir eso. Pero que este tipo de políticas, veíamos la reunión en Koblenz el fin de semana pasado, donde muchos de los extremistas de derecha de Europa se reunieron para básicamente eso, para poner una agenda conjunta que pueda llevar, ¿verdad?, este tipo de ideas a la palestra pública. Y creo que ellos están haciendo su esfuerzo. Son los ciudadanos racionales del mundo, los ciudadanos, ¿verdad?, que creen en mejorar el mundo sin retroceder, son los llamados a prevenir este tipo de catástrofes. Hay quien considera que el principal aliado indirectamente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en este propósito de construir un muro entre Estados Unidos y México es el propio presidente Enrique Peña Nieto, debido a que pues habría fallado, y lo digo en un supuesto porque pues por favor que lo hablen o lo digan los especialistas, habría fallado en su forma de gobierno, la posibilidad de darle bienestar a su país, en fin. ¿Usted cree que esto es así? Bueno, probablemente, ¿verdad? Los problemas en México son serios. Creo que ellos van a ver un estancamiento o si no una desaceleración en su economía en los próximos meses. Me parece que ya los problemas que se le estaban dando con petróleo, a pesar de algunas de las reformas que han hecho en telecomunicaciones y otras cosas, que todavía, ¿verdad?, van a pasar factura. Y me parece que este problema ahora de comercio exterior, la economía, especialmente la economía del norte de México, que está tan dependiente del mercado estadounidense y el número de empleos que pueden perderse con la renegociación de este Tratado de Libre Comercio, sí va a poner un poco más de presión al gobierno mexicano. Y habría que recordar también que las elecciones están a un par de años, ¿verdad?, de suceder, el 2018. Esto podría también abrir la puerta a personas populistas, quizás no de la misma ideología que Trump, pero que obviamente son populistas, como Manuel López Obrador, que creo que eso también podría generar mucho más problemas a México de los que ya tiene. ¿Usted cree entonces, se me ocurre preguntarle a partir de este enfoque interesante que tiene, ¿usted cree que la construcción de este muro alimente, propicie, motive el crecimiento de la izquierda en las regiones, las regiones de Latinoamérica?
Quizás esto es lo que sucede. A nivel de economía regional, creo que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, entre México, Canadá y Estados Unidos, va a tener un impacto obviamente en México, ¿verdad? Y es muy probable que si no se maneja bien, que al mismo Trump luego esto le pase su factura, porque puede ser que termine, él sea el propicie. Así como se habla de que NAFTA en 1994 fue lo que propició para que en el año 2000 el PRI saliera del poder, ¿verdad? Terminar con los 70 años de gobierno del PRI, puede ser que ahora la renegociación del NAFTA permita que por primera vez, después de tanto intento, sea Manuel López Obrador quien llegue ¿verdad? Al poder. Puede ser que, así como ¿verdad? Se dice que fue pues, ¿verdad? El presidente Obama por la manera como gobernó, de retórica tiró a la izquierda, o un poco más a la izquierda al país en Estados Unidos, y fue que él que básicamente permitió o fue el que sembró los cimientos para que pudiera llegar Trump al poder. Puede hacer que sea Trump el que esté sembrando esta semilla para que sea López Obrador el que llegue. Yo no creo que esto tenga mayor impacto a nivel regional, a menos de que López Obrador, desde luego, comience así como en un tiempo, ¿verdad? Chávez y luego Maduro, ¿verdad? Que empezaron a regalar dinero a través del petróleo. En eso, creo que México no va a poder estar en esa situación. Son dos, ¿verdad? Países muy Bueno, pero es que para diferentes. hacer lo mismo que hizo Chávez, López Obrador tendría que llegar primero al poder, ¿no? Para tener Defini- acceso a los recursos de México definitivamente. y distribuirlos de esa forma, ¿no? Lo Y que eso llamamos la chequera de América Latina. Ujú. exactamente, ¿verdad? Mucho de las zonas, el CARICOM, obviamente Centroamérica y muchos países en Sudamérica se beneficiaron de eso, pero me parece que estamos hablando de bastantes, ¿verdad? Que bastantes estrellas se tienen que alinear para poder llegar a eso. Claro. Yo no creo, al contrario, creo que la región, por lo que hemos visto por el momento en Argentina, ¿verdad? Lo que se viene en Ecuador y en otros países, creo que al contrario, el péndulo en Latinoamérica va hacia la derecha. Creo que para allá es donde se dirige. Señor Montes, me quedan apenas unos segundos, pero sí quisiera revisar con usted. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que este es un gran día para la seguridad nacional. Y en función de esto, pues también habló sobre la suspensión del programa para refugiados, la prohibición de la entrada de inmigrantes provenientes de países conflictivos. Parte de lo que había dicho a lo largo de su campaña, por supuesto. La diferencia es que ahora lo empieza a ejecutar en calidad de mandatario nacional. Entonces le pregunto, ¿cómo repercutiría esto en otros países? Porque no solamente estamos hablando de aquellos ciudadanos que se encuentran en Estados Unidos en condición irregular o ilegal, sino también, por ejemplo, de aquellos que quieren ingresar a Estados Unidos con una sencilla visa de turista, por ejemplo. ¿Usted cree que estas restricciones se radicalicen? La palabra adecuada sería, ¿cree que hayan más restricciones? ¿Cree que se incrementen las restricciones? En ese sentido, creo que hay mucha gente interesada en saber qué pudiera ocurrir. Digamos que es verdad, con el simple aumento que ha anunciado de 5,000 empleados en el Departamento de Seguridad Nacional, eso indica que va a haber, por lo menos van a haber mucho más ojos chequeando este tipo de procesos y probablemente va a haber que justificar, ellos van a tener que justificar ese incremento de contratos, ¿verdad? Por lo tanto, esos números van a tener que incrementar desafortunadamente. Y esto yo creo que pone mucho más peligro a países como el Triángulo Norte, Guatemala, Centroamérica, de Centroamérica, ¿verdad? Como Guatemala, Honduras, El Salvador. Obviamente en México quizás sea más que todo de nuevo por el comercio exterior, no sea tanto por la migración, porque la migración hay que recordar que ya de México para Estados Unidos era una migración negativa. Pero sí países como El Salvador, Guatemala y Honduras, donde ahí es donde predominantemente se estaba dando las últimas migraciones en los últimos años, esto de los menores sin compañía y todo eso que venían a Estados Unidos, creo que ahí es donde se pueden verdaderamente dar y esto va a adherir a la presión social que ya estos gobiernos tienen con problemas de pandillas y de narcotráfico. Creo que eso sí va a ser
bastante difícil y quizás Estados Unidos va a tener que terminar invirtiendo en otros programas como programas de seguridad en esos países para evitar que estos países exploten socialmente. Última pregunta, ahora sí. ¿Usted cree que en efecto Estados Unidos, que es una nación que se levantó también con la contribución de inmigrantes, cree que en esta oportunidad, en este momento de su historia, realmente pueda prescindir de los extranjeros? ¿Cree que se dé abasto solamente con sus nacionales? No, definitivamente no. ¿Verdad? Esto es un país que tradicionalmente e históricamente ha crecido gracias a las diferentes olas de inmigrantes que han venido a este país. El sistema está para eso. En lugar de estar hablando de ¿verdad? De políticas tan represivas como las que está hablando Trump, deberíamos de encontrar la manera cómo se puede reformar el sistema migratorio para seguir siendo imán, magneto de talento. Y ver la manera cómo eso se arregla. En lugar de estar hablando de cerrando y creando paredes o muros, ofensas, ¿verdad? Porque en realidad no sabemos qué van a hacer. Van a hacer bardas, van a hacer, ¿qué es lo que va a hacer? Esto todavía no se sabe, pero sí creo que Estados Unidos no puede darse el lujo de simplemente seguir una política aislacionista como el mismo presidente de China, Xi Jinping, se lo dijo en Davos a Trump, no directamente, pero lo dejó saber que China aprendió de eso, el aislacionismo. En China le pasó una factura y desde 1968 las cosas cambiaron cuando Deng Xiaoping cambió y abrió China al mundo. Creo que Trump está haciendo lo equivocado y está siguiendo totalmente el guión incorrecto. Señor Luis Montes, agradecida, al igual que toda mi audiencia, por su participación en el programa. Muchísimas gracias, Diana.